Y dice la palabra en 2 de Timoteo capítulo 3 verso 16. Toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Qué es toda la escritura? Es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir. Diga conmigo, corregir. Amén. Para instruir en justicia. Muchos de nosotros hoy en día quizás no andamos o no estamos como debiéramos a causa de que no nos hemos dejado en esa pequeña palabra, corregir. ¿En cuál? Corregir. Si usted y yo nos dejamos corregir, va a ser mucho más fácil para una persona enseñarnos o para el mismo Dios instruirnos en la verdad de su justicia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Por eso el tema que les traigo hoy dice más corregible. ¿Cómo dice el tema? Más corregible. Entonces Dios necesita gente que sea corregida o que nos dejamos corregir por Él o por las personas que Dios pone en nuestro camino para enseñarnos, para corregirnos. Amén. Usted tiene que decir amén a eso. ¿Por qué? Porque pongo este ejemplo natural. Una mamá, Dios le da a su hijo para que le enseñe, para que le corrija lo deficiente. Dios nos pone en nuestro camino un profesor, una profesora, una niña de kinder, una maestra de escuela, para que nos corrija, para que nos enseñe, para que nos instruya en el camino correcto. ¿Sí o no? Dios nos deja a los hombres de Dios, a las mujeres de Dios, a los siervos de Dios para que nos enseñen y nos corrijan. ¿Sí o no? Todo eso lo deja Dios. El problema es de que muchas veces nosotros no nos dejamos corregir. Y es ahí el detalle, y es ahí el gran problema o el déficit de personas que andan mal formadas por el mundo. Si usted y yo nos hubiéramos dejado corregir desde el principio, las cosas fuesen distintas. Entonces, ¿cuándo vamos a llegar a ser mejores? Cuando somos corregidos. Pero aquí viene un gran detalle. Aquí es donde viene el problema del asunto. Habemos muchas personas que no nos gusta que nos corrijan. Habemos muchas personas que no nos gustan que nos llamen la atención o que nos digan qué cosas no se deben hacer. Y es ahí donde viene el déficit de ser cada día más y mejor. Porque Dios nos llama a ser cada día más y a ser mejor. Pero para ser más y ser mejor debo dejarme corregir por aquellas personas que Dios puso delante de mí para que me guiaran. Ya sea el maestro, la maestra, la niña de kinder, el profesor del colegio, de la universidad, el jefe de trabajo. Porque hay gente que trabaja en una empresa que cree saber más que el jefe. Y aunque sepa más que el jefe, usted puede darle su opinión, pero sabiamente. No con rebeldía ni con mala crianza. Hay personas que inclusive quizás no saben nada más, no saben ni más que el jefe, pero quieren saber siempre más que el jefe o ser como los jefes. Porque lo he visto. Personas que regañan a los jefes y no se dejan corregir. Y eso lo que nos va a traer son problemas tras problemas y una vida infeliz. ¿Qué dice el punto 1? Dice, ¿por qué no podemos ser corregibles? Porque tenemos, dice el punto 1, una mala actitud hacia la corrección. Mientras usted y yo tengamos una mala actitud hacia la corrección, vamos a ir mal. Las cosas no nos van a salir bien. ¿Por qué? Porque quizás si soy como pastor, el pastor quiere ver el empoderamiento de un miembro, de un servidor, de un líder. Y le dice, mire, por ahí no es el camino. Esto es lo que quiero ver de usted. Esto es lo que hay que hacer de usted. Pero esa persona dice, ¿por qué? Yo creo que esto es lo mejor. Y esta es la manera. Y sabiendo uno que lo correcto es esto. No se dejó corregir. Si un chiquito va a la escuela y la profesora le dice, no señor, ya es ahí donde está el problema. Muchas veces en lo secular sí permito que me corrijan,
pero en lo que es de Dios no permito la corrección de Dios. Mucha gente en los trabajos, ¿a cuántos de los que trabajan en algún lugar, en una empresa, les han pegado esa regañada? Y aunque salga brincando y relinchando, tiene que seguir ahí trabajando. Al otro día llega y vuelve a trabajar y llega tempranito. Pero hay personas que se les corrige, o Dios los corrige a través del siervo de Dios, de la sierva de Dios, del líder, del pastor, y simplemente es mejor enojarse, hacer berrinche delante de Dios y no dejarse corregir. Hay que dejarse corregir, porque ahí hay una palabra clave en eso que dice ese punto 1: actitud. Esto es un termómetro para medir la calentura del niño. Entonces, el termómetro, ¿qué va a hacer el termómetro cuando yo me lo pongo para saber si tengo calentura? ¿Qué hace el termómetro? Marca cuánta calentura hay, ¿sí o no? Entonces el termómetro te va a mostrar una realidad. Wow, sí está, porque hay gente que me dice, no, pero yo no siento calentura. Pues el termómetro dice que tienes calentura, ¿sí o no? Entonces, cuando vemos esa palabra actitud, dice que alguien espiritual demuestra su espiritualidad conforme a su actitud. Entonces, una actitud negativa va a demostrar, o una actitud positiva va a demostrar el verdadero yo. Porque yo aquí puedo jugar de ser el pastor que da vuelta canela y todas las cosas, pero allá afuera, o cuando me llama mi pastor y me jala las orejas, o cuando allá afuera me enfrento a una realidad del mundo y en momentos angustiantes o en una situación difícil, que alguien me diga algo, me grite algo, yo voy a demostrar quién soy yo realmente, cómo es mi actitud. Y el termómetro va a marcar su espiritualidad, realmente cuánto marca en un momento de presión. Entonces, esas son las cosas que Dios quiere que corrijamos. Porque yo no es lo que yo digo, es que realmente quién soy yo en Cristo. Porque su actitud o mi actitud lo va a reflejar. No es cuánta Biblia yo sé. El diablo se la sabe del derecho al revés. Aman, Satanás nos los ponen a cualquiera de nosotros y no sabemos nada. Y eso es lo que Dios quiere corregir en nuestras vidas, que no tengamos una mala actitud hacia la corrección. ¿Por qué? Porque si usted y yo tenemos una mala actitud hacia la corrección, nunca vamos a ser más ni mejores. Nunca vamos a ser una buena persona en la vida. Porque hay que dejarse corregir, llamar la atención. Proverbios capítulo 1, verso 30. Dice: no desean recibir mis consejos. Oiga lo que dice Dios a través de la palabra. Desprecian mis correcciones. ¿Cuántas personas no quieren recibir el consejo de nadie hoy? No quieren recibir la corrección de lo bueno. Es más fácil enojarse, es más fácil hacer caras, es más fácil irse, es más fácil dejar todo botado que dejarse corregir. A Dios no lo podemos engañar, y por eso dice su palabra: no desean recibir mis consejos, desprecian mis correcciones. Por eso hoy andamos caminando patas arriba. Este mundo anda caminando patas arriba. Anda sacando a Dios de la constitución política, anda sacando a Dios de las asambleas legislativas. Ya no quieren ni orar en las reuniones, en esas reuniones de asamblea. Un montón de cosas. ¿Qué están haciendo esos gobernantes? Despreciando la corrección de Dios. Y así como ellos, sabemos muchos creyentes, muchos que decimos buscar a Dios, oiga, que andamos mal. ¿Por qué mal? Porque no despreciamos la corrección. Amén. Y eso tiene que cambiar. ¿Por qué? Porque dice: no desean mis consejos y desprecian mis correcciones. Proverbios 1:25. Aquí les voy a dar apoyo a través de la palabra de Dios. Aquí no hay de que yo me invento. Aquí hay palabra de Dios. Al contrario, dice: han rechazado mis consejos y no han querido recibir mi corrección. Ahí sigue diciendo en otro proverbio. ¿Y quién dice esto? Uno de los hombres que dice la Biblia: no habrá otro más sabio que Salomón. ¿Qué error es no dejarse corregir?
Habemos personas que creemos saberlo todo. No, yo sé cómo es. No, yo sé cómo se hace. Pero no, tal vez esto pueda ser mejor por aquí. No, es que así es mejor. Por eso la Biblia dice, no se haga sabio en su propia opinión. Hay que escuchar consejo, dejarse instruir y corregir. Amén. Y por eso Dios dice al contrario, han rechazado mis consejos, no han querido recibir mi corrección. Amén. Yo creo que a partir de hoy usted tiene que dejar o dejarse que Dios te corrija. Dios no va a bajar directamente a corregirte. Él va a poner personas para que te corrijan. Amén. Y eso es lo que nosotros no queremos aceptar hoy en día. Si es Dios, sí. Pero si es otra persona, no. Mal. Porque Dios va a usar a hombres y mujeres para que nos instruyan, para que nos guíen, para que nos hablen y decirnos lo que está mal y lo que está deficiente y lo que tenemos que mejorar. Amén. Amén. Si es como pastor, yo tengo que hablarles y corregirles, instruirlos. Y usted dirá, y a usted, pastor, a mí me agarra mi presbítero, me agarra y también me guinda las orejas. Me habla, me dice qué hacer, qué no debo hacer, cómo corregir. Y él también tiene los de él por otro lado. Y eso es una cadena. Por eso usted ve que un niño, un muchachito que tal vez no tiene mamá o la tiene, pero por trabajo y todo, nunca pudo estar con él. O igual con el papá. O porque la mamá y el papá tal vez no fueron papás que les corrigieron, toman caminos equivocados. Porque no es lo mismo que ese niño crezca con un papá corrigiendo, con una mamá corrigiendo, a que crezca sin que nadie le diga qué es lo bueno y qué es lo malo. Porque para ese niño robarse algo es lo mismo como no robarse. Pero si se dice, no, eso no se toca, eso no se puede, tenga por seguro que ese niño va a aprender que eso no se toque, que eso no se puede. Pero hubo alguien que le enseñó, le corrigió. El problema es que muchas veces nosotros no permitimos la corrección. Amén. Hay un gran problema. Me meto con los matrimonios. Un matrimonio tiene un hijo y hay un problema. Muchas veces el papá o la mamá, viene la mamá y quiere llamar la atención y corregir a su hijo, pero ya el papá se mete. ¿Por qué lo regaña? ¡Qué bárbaro! No le diga eso. O si es al revés, igual. Entonces, eso está mal. Hay que ponerse de acuerdo. ¡Aló! Y eso convierte un problema dentro de la familia. ¿Por qué? Porque el que aprovecha eso para al final manipular es el hijo. Y el problema de eso es que después andan los allá afuera. Corrección. Amén. Corrección. Aquí estamos aprendiendo algo importante. Dice Proverbios 3:11: no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones. ¿Ve qué bueno ese versículo? No rechaces. Es que habemos muchas personas que rechazamos. A mí no me está diciendo nada. Usted no es quien para que me diga a mí las cosas. Y quizás le quiere dar un buen consejo, cómo caminar, cómo instruirte, cuáles son los pasos a seguir. Pero rechazamos la instrucción del Señor. Y por eso dice, hijo mío, no rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni te disgustes por sus reprensiones. La Biblia dice que Dios al hijo que ama, corrige. Igual, el pastor al hijo que ama, corrige. Llama la atención. Le dice qué quiere ver de él, dónde lo quiere ver a futuro, qué proyecciones tiene con él, qué tiene que cambiar. Amén. Pero no es enojándose que vamos a hacer que Dios haga cosas grandes con nosotros. Usted con sus hijos debe de corregir. Si hasta el día de hoy usted ha dejado que su hijo haga en su casa lo que le dé la gana, que ande brincando por encima de los trastes, de los muebles, haciendo piruetas como malabares, eso necesita corrección, porque eso no está bien. Tenemos que ser corregidos. Y así como es un montón de actitudes, cosas que hacemos nosotros o tenemos nosotros que tienen que corregirse. Amén.
y no enojarnos por la reprensión, más bien decir Dios gracias, porque cuando hay una reprensión y que es para mi bien, para mejorar, hay que darle gracias a Dios. Amén. Proverbios capítulo 15 versículo 5, la parte A. El necio desprecia la corrección de su padre. Hermanos, esta es la plataforma para que Dios vaya abriendo campo cada día más a la bendición de Él. Porque si no nos dejamos instruir y guiar, jamás vamos a tener las bendiciones de Dios. Y oiga cómo cataloga Dios al que desprecia su corrección de necio. Una persona que se opone a la corrección es un necio delante de Dios. Desprecia la corrección de su padre. Y ponga ahí a Dios, ponga usted a su jefe, ponga usted ahí, porque en ese momento es su guía. Entonces, dice Jeremías 32:33. Me han dado la espalda, dice el Señor ahí, no la cara. Y aunque en ningún momento he dejado de instruirlos, no me han hecho caso ni han querido recibir corrección. Personas que se les quiere corregir y deja a la gente hablando sola, al papá o a la mamá. Y después son, mire, los leñazos. Qué importante es dejarse corregir. Vean lo que la palabra nos enseña. Por eso les he traído a la luz de la palabra lo importante de dejarse corregir. Cuando usted oye a su pastor decirle, mire, quiero ver esto de usted, lo quiero tal día aquí, haga caso, porque le voy a decir algo. Eso no viene solamente por palabra humana, viene porque Dios quiere direccionarte a algo, quiere llevarte a algo mejor. Dios no te va a llevar a un lugar para destruirte o que te vaya mal, es para bendecirte. Cuando tu maestro te dice de escuela, de colegio, de universidad, mira, eso que estás haciendo está fatal, eso no es así, no te enojes, dígale, profe, entonces explíqueme cómo debo hacerlo para mejorar. Pero no nos enojemos. ¿Por qué? Porque sería, el enojarse es como darle espalda, decir, no me interesa lo que usted me diga, no me importa. Eso tiene que cambiar. Amén. Por eso, su condición espiritual se refleja en su interés hacia las cosas espirituales. Y es ahí donde sale el termómetro. Porque el dejarse corregir tiene que ver con lo espiritual. Alguien que no es espiritual o no quiere buscar o no quiere nada con Dios, entonces se va a poner a tener siempre contradicciones contra la corrección. ¿Y por qué? ¿Y para qué? ¿Y por qué debo hacer eso? Yo creo que eso no es tan necesario. Mi espiritualidad dice que se va a reflejar en mi interés hacia las cosas espirituales. Hay ayuno, otra vez ayuno. Hay oración para querer orar. Hay evangelismo para querer evangelizar. Tenemos que cambiar, iglesia. Si queremos ver la gloria de Dios resplandecer en nuestras vidas. Amén. Punto 2. Consecuencias de no dejarse corregir. Es que el problema es que si yo no me dejo corregir y nada pasa, es que hay consecuencias. ¿Qué hay? Consecuencias, y graves. Dice Proverbios 10:17, la parte B. El que la desatiende va camino a la perdición. El que desatiende la corrección va camino a la perdición. Alguien que no acepte ser corregido va camino a la perdición. Por ejemplo, yo tuve que dejarme corregir. Cuando yo llegué a los pies de Cristo, aún más antes de llegar a los pies de Cristo, yo siempre decía, yo solo puedo salir de ser borracho. Y en mis fuerzas nunca pude, hasta que le dije, Dios, en mis fuerzas no puedo más, ayúdame. Permití que entrara Dios a escena a corregirme. Corrígeme, ayúdame, enséñame, Dios. Y yo le decía, Dios, en mis fuerzas no puedo, pero con las tuyas sí. Y empezó Dios a corregirme, a guiarme. Me lleva al ministerio donde empecé a crecer. Y ahí me tomaron y me empezaron a enseñar qué hacer, cómo hacer.
Venga, me convocaban, venga los miércoles en la noche, venga los lunes a tal hora, venga los martes. Y yo iba. Si yo empiezo, ¿y para qué tantas veces? Como que si eso me va a curar. Pero cada vez que iba, había una oración, había algo especial, una palabra. Y empezó Dios. Corrección, 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 corrección. El problema es cuando yo no permito esa corrección. ¿Por qué? Porque dice que el que la desatiende va camino a la perdición. Y eso es una realidad. Proverbios 13, 18, la parte A. Pobreza y deshonra tendrán quien desprecia el consejo. Oiga usted. Pobreza y deshonra tendrán quien desprecia el consejo. O sea, como que el no dejarse corregir, como que trae bastantes consecuencias negativas, hermanos. Pobreza y deshonra. Ay, sí, yo quiero ser rico, yo quiero ser próspero en mi familia, mis hijos. Pero si no nos dejamos corregir, porque para que las cosas caminen en un hogar, primero yo tengo que dar el primer paso. Y decir, Dios, ordéname a mí para que ordene a todos los que están a mi alrededor. Porque un desordenado no puede ordenar a otro desordenado. Eso es mentira. Ordene y usted mismo tira entonces va mal. Amén. Nosotros somos buenos para dar instrucciones y querer corregir a todo el mundo, pero no nos gusta que nos corrijan. Muchos, mire esto, y usted llega y hace lo mismo, peor. Dice Proverbios 15, 32a. El que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. Déjese corregir y guiar por Dios a través de la luz de la palabra. Mire, si usted hoy en día camina mal o ha caminado mal, es porque ha querido o hemos querido. Pero la palabra de Dios es sumamente poderosa para instruirnos, para dirigirnos, para enseñarnos. Y si yo no la sé, pues Dios va a poner en su camino personas que la sepan para que te corrijan y te enseñen cómo hacer y qué hacer. Amén. Entonces, el que desprecia la corrección no se aprecia a sí mismo. Y eso es consecuencias del no dejarse corregir. Isaías 51:20. Como antílopes atrapados en la red, tus hijos están sin fuerzas, tendidos en la esquina de cualquier calle, heridos por la ira del Señor, por la corrección de tu Dios. Amados hermanos, o buscamos la corrección, o buscamos cómo nos debe corregir suavecitamente, o tarde que temprano la corrección de Dios va a llegar sobre alguien. Y yo le voy a decir una cosa: es mejor llegar suavecito, que Dios lo corrija a uno, a no que lo haga a la manera de él. Porque la manera de Dios no es muy grata. Dios es un Dios que cuando se molesta con una persona por desobediente, porque le ha venido hable y no ha querido tomar decisiones. Si hoy usted está en este lugar es porque Dios te trajo, porque tiene un plan y un propósito para ti. Si Dios te trajo a este lugar es porque quiere corregir lo deficiente que hay en nosotros. ¿Para qué? Para que cada día veamos su gloria. Para que cada día veamos milagros. Para que cada día veamos lo nuevo y lo maravilloso que Dios tiene en nuestro caminar. Amén. Pero tenemos que tomar decisiones correctas. Y la primera decisión correcta es dejarse corregir. Y dejarse corregir es obediencia. ¿Qué es dejarse corregir? Obediencia. ¿Qué dice la palabra? Que dice que la obediencia es mejor que los sacrificios. ¿Qué hace usted con sacrificarse en cosas y al final es desobediente? De nada sirve. Amén. Yo a mis hijos les digo: ¿qué hace usted con ser inteligentes? ¿Qué hace usted con ser esto, con ser lo otro? Si son desobedientes. Lo mejor es la obediencia. La obediencia marca territorio delante de Dios. Amén. Dice el punto 3. Buena actitud al ser corregido. Hay que tener una buena actitud al ser corregido. Proverbio 1:23, la parte A. Presten atención a mis correcciones y yo los colmaré de mi espíritu. ¿Quién necesita y desea el Espíritu de Dios en su vida que lo guíe? Amén. Todos. Pero ¿qué es lo que hay
hay que hacer? Prestar atención a las correcciones de Dios. Y dice, y yo los colmaré de mi espíritu. Qué lindo, amén. Él nos colmará de su espíritu. Proverbios 19:20, la parte A. Atiende al consejo y acepta la corrección. Atiende al consejo y acepta la corrección. No te enojes, no te molestes, no te vayas, no te desanimes. Más bien, toma, dígale, Dios, gracias. Gracias que me están enseñando para ser una persona mejor, ser una persona que te sirva, ser una persona que te adore, pero de la forma correcta. ¿Por qué? Porque podemos estar buscando a Dios de la forma incorrecta. Podemos estar sirviéndole a Dios de la forma incorrecta. Podemos estar haciendo cosas para Dios de la forma incorrecta. Y tienen que mejorar. Pero para eso tiene que haber una ¿qué? Corrección. Amén. Proverbios 19:25. Del castigo al insolente, el imprudente aprende, el sabio aprende con la sola corrección. ¿Cómo somos nosotros? ¿Esperamos el castigo para ser corregidos? Yo creo que muchos prefieren eso, muchas veces lo preferimos. Hasta que no vengan los leñazos, como que ahí aprendemos a cambiar. Pero dice que el sabio aprende con la sola corrección. Pero muchos esperan el castigo. Muchos esperan el momento difícil. Muchos esperan que vengan desgracias a las familias para entonces decir, Dios, aquí estoy. ¿Para qué esperar eso? Lleguemos antes de. Amén. Antes de. El que es espiritual se goza de las cosas espirituales. El que es espiritual se goza de las cosas espirituales. Y yo creo que es tiempo de empezar a gozarnos de las cosas de Dios. Amén. Si usted es espiritual, va a amar lo espiritual. Si usted es espiritual, va a amar lo espiritual. Si usted empieza a querer que lo espiritual de Dios llegue a su vida, todo lo que usted oiga de Dios usted quiere estar. Que hay oración allá arriba de fulanito, voy para la oración. Que el pastor está convocando una vigilia en el monte de oración, voy para el monte de oración. Que el pastor está convocando, vamos para esa oración. Que está convocando al grupo porque ama lo espiritual. Amén. Cuando uno no ama lo espiritual, es lo mismo. El que no ama lo espiritual no es lo mismo ir a la iglesia como no ir a la iglesia. El que no ama lo espiritual es lo mismo ir a una reunión de servidores como no ir a la reunión de servidores. El que no ama lo espiritual es lo mismo salir a evangelizar como no salir a evangelizar. ¿Por qué hay que amar lo espiritual? Porque la gente nos necesita. Hay que salir de la comodidad, del confort en que estamos viviendo. Aquí estoy bien. Mi familia tiene a Cristo, yo tengo a Cristo. Allá el vecino, aquellos de allá, por sí, menos por allá que ni sé quiénes son. No. Es que el que ama lo espiritual, si usted es espiritual, va a amar lo espiritual. ¿Y qué es espiritual? Ir a predicar el evangelio. Eso es amar lo espiritual, porque es parte de lo de Dios, hermano. Amén. Proverbios 3:11. No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor, ni disgustes por sus reprensiones. Punto 4. Final. Lo que provoca ser corregido. Veamos lo que provoca ser corregido. Proverbios 6:23, la parte B. Las correcciones y los consejos son el camino de la vida. Vea lo que provoca el ser corregido. El tomar la corrección y hacer caso. Dice que es el camino de la vida. Hoy usted que está aquí en el camino del Señor, permitió ser corregido. Proverbios 10:17, la parte A. El que atiende la corrección va camino a la vida. Ellos van camino a la vida porque atendieron a la corrección. Usted está aquí, va camino a la corrección, pero no salirse de esa corrección, porque después de esa corrección viene corrección tras corrección tras corrección. ¿Qué nos hace profesionales en algo o buenos en algo? El poder de la repetición, es decir, el poder de la corrección. Repetición, repetición más repetición. Cuando usted estudiaba en la escuela y tocaba matemáticas, hijo, mire, te aprendas a hacer las tablas 1 por 1, 1, 1 por 2, 2, 1 por 3, 3. ¿Quién enseñaron las tablas? Y al derecho y al revés, para arriba y para abajo. Y no está bien, y ese reglazo, plácata, no, otra vez el costo, ese no está mal y salteada.
Y ese poder de la repetición, para arriba, para abajo, al revés y todas las cosas, usted manejaba las tablas. Poder de la repetición. Amén. Amén. Entonces el que atiende la corrección va camino a la vida. Su condición espiritual se refleja en su interés hacia las cosas espirituales. Repito esa frase cada rato porque muchas veces, hermanos, hay gente que cree ser espiritual, pero con sus acciones dicen lo contrario. ¿Qué dicen ustedes de eso? Es que miren, por sus frutos los conoceréis. Si yo digo ser espiritual, yo vamos a estar en lo espiritual. Pero yo no puedo decir que amo lo espiritual, pero ando en otra cosa. Porque no es de que yo decir o creerme que soy espiritual, es que el espiritual va a dar frutos. ¿Por qué? Porque ha recibido el buen consejo de Dios y ha puesto en práctica lo que le han enseñado. Amén. En práctica lo que le han enseñado. Proverbios 15, versículo 5, parte B. El que la atiende demuestra inteligencia. Oiga usted. El que atiende la corrección demuestra que es inteligente. El que se enoja demuestra lo contrario. Y por eso dice el que se enoja pierde. Hay gente que se enoja cuando se le corrige y cree que el que perdió es la persona que le está corrigiendo. El que perdió fue el que no aceptó la corrección. Amén. Ese que perdió. Proverbios 19:20, la parte B. Así llegarás a ser sabio. ¿Cómo? Sabio. Amén. Proverbios 13:18, la parte B. Grandes honores quien atiende la corrección. El que atiende la corrección, oiga, grandes honores va a tener de parte de Dios. ¿Quién quiere tener honores de parte de Dios? Amén. Bueno, aceptemos la corrección. Dejémonos corregir. Dejemos que nos instruya. Dejémonos que nos jalen las orejas muchas veces. Dejémonos. Porque eso nos va a llevar a cada día a ser mejor. El problema es, hermanos, que si usted, hablo de su familia, sus hijos, los que tienen hijos pequeños, desde ya no empiece a corregir. Desde ya. Cuando ya lleguen a mamulones, si usted quiera corregir, ya va a ser muy difícil. Es ahora o nunca la corrección. Es ahora. Si eso es lo espiritual, si usted viene a Cristo, usted empieza como un bebé recién nacido. Es desde ya que hay que empezarle a corregir. Porque cuando usted llegó a cierto tiempo, usted dice, yo no necesito nada de eso. Pero día a día, por eso la Biblia dice que día a día debo morir al viejo hombre. Y morir al viejo hombre es que cada día estamos siendo corregidos por algo nuevo. Nos quitan lo viejo, viene algo nuevo. Nos quitan lo viejo, viene algo ¿qué? Nuevo. Amén. Nos quitan lo viejo y viene algo nuevo. Yo pregunto, ¿cuántas personas hay agradecidas con Dios acá? Amén. ¿Quién está agradecido con Dios acá? Amén. Dice la palabra en Hechos, capítulo 4, versículo 32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas en común. ¿Todas las qué? Cosas en común. Su generosidad va a revelar su espiritualidad. Dice que ellos tenían todas las cosas en común y que ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común para compartir entre los demás y para dar honra al Rey de Reyes y Señor de Señores. Póngase sobre sus pies en este momento.